Bien, buenos días todavía y bienvenidos a todos por conectarse el día de hoy para este webinar en el que vamos a hablar de el dato como un activo estratégico. Bueno, primero que nada, feliz Día de la Juventud. Al parecer seguimos celebrando que es Día de la Juventud hoy, ¿ok? Ujú. Felicidades a todos. Igualmente. Gracias. Y bien, bueno, la idea de este webinar es que sea también más como una charla y que ustedes se sientan en la libertad de verdad de opinar, de comentar, puede ser por el chat o puede ser activando el micrófono, como se sientan más cómodos y dependiendo también de la facilidad tecnológica que tengan donde estén conectados. Bueno, como pueden ver allí, mi nombre es Jennifer Campos, yo soy profesora aquí del IESA en el Centro de Mercadeo. Sin embargo, mis áreas de experticia no están directamente relacionadas con el mercadeo, sino con todo lo que tienen que ver los métodos cuantitativos, matemática, estadística y uso de herramientas que nos permitan generar modelos con los datos y ayudarnos en la toma de decisiones basadas en evidencia, basadas en datos, basadas en modelos. ¿Ok? Tanto a nivel gerencial como también como hacer que otras personas que no tienen facilidades quizás o una formación tan numérica o cuantitativa puedan igual sacarle provecho a estos datos, ¿sí? Sin necesidad de una formación técnica demasiado profunda, de hacer demostraciones ni de saber programar. Quería conocer un poquito si pueden compartir con nosotros el interés en conectarse el día de hoy para tener una idea si solo les llamó la atención o si tienen algún propósito en particular para estar aquí el día de hoy. Bueno, voy a tomar la palabra yo. En mi caso, yo estoy haciendo una maestría en gerencia logística Ujú. y el término pasado vimos una materia que se llama técnicas cuantitativas de gestión. Ok. Y el profesor nos hablaba mucho de datos, Ujú. de todo lo que no se, o sea, lo que no se puede medir no se puede gestionar. Sí. Eh, Perdón, que estoy Ujú. en la calle y por eso se escucha el ruido. Tranquila. Este, y bueno, estoy muy interesada en aprender análisis de datos, aprender a manejar los sistemas que tienen que ver con estos, Power BI, SQL. Pero bueno, Ujú. poco a poco voy empapándome de esto y por eso me interesó. Me lo comentó una amiga, Marisela, que también está acá. Ella también está conmigo en la maestría. Ok, buenísimo. Gracias, Marisabel y Marisela. Qué bien que están comenzando en este mundo. Hay que comenzar a trabajar ciertamente, ir conociendo también la terminología, qué se puede hacer para entender un poco el alcance y luego también manejar qué herramientas nos convienen a cada uno dependiendo de lo que queramos hacer. Bien, por aquí nos comentan Gabriela y Lexis que en la gerencia donde están haciendo estadísticas para manejar la rentabilidad. Muy bien. Y María Fernanda está trabajando en un proyecto con un cliente que quieren instalar gobierno del dato. ¿Ok? Excelente. Buenísimo. Bueno, cualquier pregunta, cualquier duda que vaya surgiendo, siéntanse en la libertad de mencionarla, ¿sí? Nosotros titulamos este webinar, esta charla del día de hoy, como el dato como un activo estratégico y la realidad es que, bueno, esto es hacia donde nosotros queremos migrar. Todo esto que mencionan aquí de gobierno del dato, de hacer mediciones, de mejorar, de gestionar todos los datos que uno tiene y utilizarlos para sacarles provecho, viene a ser esto de ver el dato como un activo estratégico. Por lo general, ¿qué asumimos que son los activos? Los activos son todas estas cosas que nos ayudan a generar valor al negocio. Pero ese valor al final lo vemos casi siempre o lo medimos de manera monetaria. Lo vemos reflejado en el estado financiero, ¿sí? En los ingresos y en los egresos. Y vemos si de verdad se generó valor. Y no se considera un gasto. Tradicionalmente hablábamos mucho de que la información es poder. Seguramente ustedes han escuchado esa frase y esa frase viene mucho de la gerencia previa a nosotros, ¿sí? Donde ciertamente se decía eso, si tú tienes información, tienes el poder en tus manos. La realidad es que en estos momentos más bien estamos migrando hacia una generación del conocimiento. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre información y conocimiento? Pues lo que sucede es que cuando hablamos de conocimiento, hablamos de que esta información que yo generé a través del procesamiento de los datos, de las métricas, de la medición de rentabilidad, lo que hace es que yo no me la guardo para mí misma, yo no me la quedo, sino que yo entiendo que ella se vuelve más valiosa cuando yo la comunico y la comparto con otros. Entonces, esta información, una vez que es procesada a través de los datos, yo la contextualizo
y la comparto, la socializo con mis pares, se vuelve conocimiento. ¿Y por qué el conocimiento es más valioso que la información? Bueno, porque nosotros hoy en día entendemos que trabajar de manera unificada varias personas es mucho más valioso que trabajar de manera aislada en silos. ¿Sí? Que lo que hace operación no puede estar desligado de lo que hace finanzas, no puede estar desligado de lo que hace mercadeo. ¿Sí? Todas las áreas deben manejar y deben trabajar de manera conjunta. Debemos remar todos hacia el mismo objetivo. Pero entonces, bueno, ¿qué sucede además en nuestra realidad actual? ¿Y por qué surge esta necesidad? Bueno, porque la ventaja que nos dan los datos es que nos deben decir algo del mundo que no sabíamos antes. ¿Sí? Y esta es una frase que yo quiero que se lleven con ustedes. Porque muchas veces cuando presentamos información y procesamos datos, terminamos haciendo trabajos rutinarios donde mostramos lo que ya sabemos, ¿sí? Que hemos crecido, que no hemos crecido, cuánto hemos vendido, cuánto no hemos vendido, cuánto hay en el inventario, ¿sí? Al final, el objetivo real que tiene el procesar los datos debe ser descubrir información valiosa, descubrir información desconocida. Estos famosos insights que uno dice que son unos descubrimientos que tú haces sobre tu proceso, sobre tu operación, sobre cómo está funcionando tu estrategia. Sí, ese es el objetivo real de los datos, que nos ayuden a ver cosas que no están a simple vista visibles, ¿sí? Que son tácitas para la empresa a veces y que inclusive pueden llegar a contradecir nuestras creencias, porque no siempre todo lo que descubrimos con los datos apoya o valida las cosas que ya yo sabía. A veces las contradice y precisamente el descubrimiento está en decir y darme cuenta de que esto que yo creía que era cierto no es cierto para el negocio o dejó de ser cierto por alguna situación del contexto. Bien, en ese sentido, hoy en día generamos montones de datos en el mundo, ¿o no? Si pensamos en un minuto en el mundo, cada minuto se están generando, por ejemplo, unas 7.249 transacciones por Internet. Cada minuto se reproducen más de 750.000 canciones en Spotify, ¿sí? Se producen casi 4 millones de búsquedas de Google, ¿sí? Se suben horas y horas de video a YouTube. La realidad es que se generan muchos datos, ¿sí? Muchos de estos datos, ¿por qué se están generando? Bueno, porque el mundo hoy en día está interconectado. Al el mundo estar interconectado y todos los aparatos estar conectados entre sí, estar conectados a la web, pues estos datos se generan y no solo se generan, sino que se pueden almacenar, porque el almacenamiento en estos momentos es mucho más económico de lo que lo era hace 20 años o 30 años o inclusive hace 10 años. Entonces, para las empresas no es costoso almacenar datos. El problema está en si esos datos que estamos almacenando, que estamos guardando muchas veces de manera automática, les estamos sacando provecho. Estamos haciendo algo con ellos. ¿Sí? ¿Y de dónde van a provenir estos datos en el negocio? Porque sí, estos son datos en línea, son datos de redes sociales, pero ¿de dónde provienen los datos que tenemos en el negocio? Bueno, hay básicamente dos grandes fuentes de datos. Una fuente de datos interna, ¿sí? Que proviene de la misma operación que tú generas. Tenemos los sistemas transaccionales. Cada vez que ustedes hacen una factura, se están registrando un montón de datos en esa factura, ¿o no? Ustedes tienen el identificador del cliente, tienen los SKU de los productos o servicios que se compraron, tienen el monto que se tuvo, el impuesto, tienen la forma de pago, tienen la fecha en la que se hizo la transacción, ¿sí? Y si además esto lo tienen conectado, por ejemplo, a un CRM, tienen una información histórica de todas las transacciones que ha hecho esta persona con ustedes, ¿sí? Tienen información también de sitios web y de aplicaciones móviles. Si su trabajo tiene algún tipo de página web, tiene una red social, tienen un portal de ventas, todas estas transacciones que han registradas, estas búsquedas que hacen los usuarios, los comentarios, e inclusive si yo no tengo una red social, puede que otras personas hablen de mí en redes sociales y esa información también se puede recuperar, ¿sí? Tenemos también información que se puede manejar o que viene directamente de sensores y de dispositivos de Internet de las cosas. En el área de operaciones, muchas de las métricas que se tienen se registran directamente a través de la línea de producción, ¿sí? Estos mismos indicadores van registrando de manera automática datos, temperaturas, presiones, etcétera. Tenemos toda la información relacionada con correo electrónico y con CRM, etcétera, ¿sí? Y cualquier registro que uno haga de manera recurrente en la empresa y de manera automática.
Y también tenemos datos externos o fuentes externas de datos, datos que no provienen de mi negocio. ¿Sí? ¿Cuáles son estos datos? Bueno, las redes sociales ajenas a mí, de las que yo no tengo control. Tenemos los sitios web y las bases de datos de terceros. ¿Sí? Nosotros podemos adquirir bases de datos de otras entidades. Podemos salir a buscar datos a través de encuestas, de formularios, de entrevistas que le hagamos a nuestros clientes, a nuestros usuarios y también de datos gubernamentales y públicos, ¿sí? Páginas como el INE, el Banco Central de Venezuela, las cámaras de comercio, sí, las federaciones deben tener datos a los que yo puedo acceder. Sabemos que en Venezuela en particular hay algunos problemas a veces con estos datos, con el acceso a estos datos, a estos registros que estén actualizados, que sean confiables, y eso siempre es algo que debemos validar con la información que estemos utilizando. Pero sí hay datos. A veces cuando uno habla con las empresas te dicen es que yo no tengo ningún dato registrado. Bueno, pero es que nada más contar con los datos transaccionales, ya tú tienes datos. Lo que pasa es que quizás no los tienes estructurados de una manera que le puedas sacar provecho. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Sigo adelante entonces. Cualquier comentario, recuerden que pueden escribir por el chat o activar su Buenas micrófono. tardes, mi nombre es Raiza Ramírez. Hola Raiza, bienvenida. Gracias por este espacio que nos permite recibir esta valiosa información. Cuando menciona sitios web y bases de Ujú. datos de terceros, indica que podemos acceder a esas bases de datos de terceros. ¿Nos Ujú. referimos a aplicaciones que venden ese servicio o algún tipo de relación con la fuente específica que nos permita, por ejemplo, comprar una base de datos? Sí, puede ser a través de la compra, Raiza. Ciertamente siempre hay un intercambio, ¿ok? Ok. Ese intercambio puede ser monetario, ¿sí? Hay compañías que compran y tú puedes comprar la base de datos. Tú podrías tener acceso, por ejemplo, a ciertos reportes donde no tienes necesariamente la base de datos, pero tienes el reporte de ciertos estados. Empresas como Data Analysis, Ecoanalítica, Athena, ¿cierto? Que sacan ciertos estudios con periodicidad. La otra opción usualmente es pertenecer a algún tipo de cámara, de asociación, de gremio. Usualmente cuando uno pertenece, cuando la empresa de uno está afiliada a algún gremio, ellos te solicitan cierta información y esa información se la solicitan a todos sus afiliados. Y ellos deben generar ciertos reportes y tú puedes tener acceso a esos datos. Bien, esa es una de las ventajas de pertenecer a esas asociaciones. Bien, porque eso te permite compararte con los demás. Porque a veces uno, Raiza, se siente muy solo y uno siente que ese es el único, que uno es el único que tiene esos problemas. Y no eres la única, ¿sí? Otras empresas están pasando por lo mismo. Entonces, eso es un tema de migrar a veces de que esta información es mía y yo la quiero guardar porque si yo la tengo y nadie más la tiene, yo voy a superar a los demás y pasar a esto que les hablaba del conocimiento, de que si todos compartimos la información, todos podemos crecer y todos podemos mejorar, ¿ok? Y más bien nos retamos a nosotros mismos porque tenemos o partimos desde una base igual, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que inclusive para las empresas que almacenan muchos datos, piensa en empresas como la banca o los seguros, que ellos de manera natural tienen datos. Piensen cuántas veces una persona entra al día, a la semana, al mes en la página web del banco o en la aplicación. Así sea para hacer transacciones, para revisar todos los pagos que uno hace. Todo eso son registros de interacciones que se tienen, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con los datos que uno va almacenando? ¿Sí? Gabriela, ¿cómo puedo llegar a descubrir información que no se encuentra tácita? Sí, vamos a ver, te estás adelantando, Gabriela. Vamos a ver algunas herramientas de analítica que te ayudan precisamente. Una vez que tienes los datos, ¿qué información puedes sacar? Para cada problema que tú tengas, hay herramientas de análisis de datos que te ayudan a obtener esa información, ese insight, ¿ok? Y vamos a hablar de algunos problemas típicos y de cuáles son esas técnicas que uno debería utilizar, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué sucede con los datos? Y esto, esta imagen como del iceberg es una que utilizamos mucho para hablar de algo que llamamos datos oscuros o la dark data, ¿sí? Se dice que en general las empresas, obviamente esto varía de acuerdo al tipo de industria, al país, etcétera, pero en líneas generales se habla de que del 100% de datos que las empresas tienen almacenadas, realmente los datos que son críticos para el negocio y los que se están procesando realmente y se están utilizando y que están generándole valor a la empresa,
es básicamente solo el 15% de los datos, ¿sí? Algunos estudios hablan del 12, del 15, del 16, del 18. Depende un poco, varía un poco de cómo hayan hecho la medición y de las industrias que estén midiendo. Pero básicamente lo que nos dicen es que de todo lo que se guarda, solo se está usando muy pocos datos. Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasa con los demás datos? ¿Por qué no se están utilizando? Bueno, se habla de que hay un 25% de datos que son datos redundantes, pueden ser datos obsoletos, datos triviales, ¿ok? Pensemos que nosotros podemos tener almacenadas información de clientes que ya no existen, de productos o de servicios que también hemos descontinuado, ¿sí? Datos muy antiguos. A veces tenemos datos registrados en dos sistemas, ¿sí? Y entonces, bueno, tienes la misma información en dos sistemas, entonces eso es redundante, ¿sí? Se vuelve obsoleta también la información si pasa mucho tiempo porque ya no es útil para el propósito actual, para el contexto actual. Bien, y se habla de un 60% que son esos datos oscuros. ¿Por qué hablamos de tantos datos oscuros? Bueno, porque la realidad es que hay un montón de cosas que nosotros no estamos utilizando. ¿Por qué? Porque usualmente son datos que no están estructurados y el costo de procesar esos datos es tan alto que no tenemos las herramientas ahorita para hacerlo. Pero esos datos están allí y en algún momento les vamos a poder sacar provecho. ¿Sí? Pensemos en datos que podríamos utilizar y que forman parte de esos datos oscuros. A nivel interno, yo supongo que ustedes tienen medios de comunicación con sus colaboradores, con sus clientes. Esos medios de comunicación pueden ser vía telefónica. Hoy en día el WhatsApp se utiliza casi que más que el correo electrónico, pero también está el correo electrónico, etcétera. Esas interacciones quedan guardadas en algún sitio, sobre todo si además yo utilicé medios oficiales como el correo electrónico de la empresa. ¿Sí? Esas interacciones quedan registradas allí. Queda registrada cuántas veces interactué, queda registrado inclusive el contenido de la interacción. Si fueron preguntas, si yo estaba respondiendo, si estaba solicitando alguna información, si se estaba confirmando algún tipo de pedido de orden, si se estaba solicitando una aclaratoria. ¿Ok? Todo eso está registrado. Y eso nos puede ayudar a entender, por ejemplo, el tono del mensaje. ¿Sí? ¿Quién atiende a más clientes? ¿Qué clientes se están atendiendo entre sí? ¿Dónde están mis redes de contacto? ¿Cuáles son estas personas a las que se recurre, que son las que dan respuesta? Me puede ayudar a entender los tiempos de respuesta y qué tan eficientes son. ¿Ok? La realidad es que procesar todo eso es mucho esfuerzo porque esos datos no están estructurados. ¿Qué quiere decir que no están estructurados? Que yo no los puedo ver en filas y columnas, en una tablita de Excel donde yo pueda tener eso organizado en filas y columnas. Por ahora, usualmente los datos que mayormente procesamos son datos que están eso en filas y columnas y que son más fácilmente manejables y que responden muy bien a las herramientas tradicionales. ¿Cuál es la meta o cuál es el objetivo? Que a medida que vamos dominando ciertas herramientas podamos ir avanzando en también sacarle provecho a otros tipos de datos como estos datos no estructurados y que ciertamente este porcentaje de datos oscuros vaya disminuyendo. Bien. Para comenzar a responder esto que me decían Gabriela y Lexis de cómo les saco provecho a los datos. Seguramente ustedes han escuchado una gran cantidad de técnicas, de metodologías que están asociadas a esto, ¿sí? Aquí yo les traje algunos nombres, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el Machine Learning, la Big Data, la inteligencia artificial, Business Intelligence, hablamos de Internet de las Cosas, hablamos de estadística, hablamos de ciencia de datos, de Business Analytics, de minería de datos, ¿sí? ¿Estos nombres los han escuchado alguna vez? ¿O hay alguno que ustedes digan, esto es desconocido? Primera vez en la vida que yo escucho de esto. ¿Los has escuchado, María Fernanda? Bien, ok. ¿Y saben la diferencia entre uno y otro? ¿Qué es una cosa y qué es la otra? ¿O todo está como en una cosa mezclada que no sabemos bien qué es? Bien, Tania, algunos. Por ejemplo, cuando hablamos de Internet de las cosas, desconoces minería de datos, algunos sí, algunos no. No vamos a profundizar en todos hoy, pero sí vamos a hacer como un paneo de ellos, ¿sí? Por ejemplo, Internet de las cosas. El Internet de las cosas propiamente no analiza datos, ¿sí? Sin embargo, el Internet de las cosas es lo que vivimos hoy en día, un poco al estilo de Black Mirror, que todos nuestros dispositivos están conectados entre sí, ¿verdad? Si ustedes viajan y salen fuera de la frontera de Venezuela, por ejemplo, el celular a través del GPS
les va a empezar a colocar publicidad del país donde ustedes se encuentren, ¿ok? Y por un tiempo después a que vuelvan, les va a seguir mandando publicidad de esa área, ¿sí? Si usted abre, por ejemplo, su correo electrónico a través de una dirección IP distinta a la usual, le llega una información de que una alerta de que eres tú de verdad el que está abriendo esto, porque no parece lo normal. Nosotros tenemos hoy en día herramientas como Alexa que mezclan inteligencia artificial con Internet de las cosas para interconectar los dispositivos. ¿Sí? Ya vamos a hablar de Business Analytics y Business Intelligence y la diferencia, ¿sí? La estadística, que puede ser vista como una disciplina de recolección, procesamiento, ordenamiento de datos para sacar conclusiones. Hablamos del Big Data para precisamente hablar de todos estos datos que se generan y se analizan de manera rápida, porque son muchos los que se generan en el tiempo, de mucha de distinta naturaleza, ¿sí? La inteligencia artificial, no voy a entrar en detalles sobre ella. Hoy en día lo que más hablamos de inteligencia artificial tiene que ver con los modelos de lenguaje, sí, donde hacemos preguntas y ellos nos contestan, pero al final eso es un modelo que se fue entrenando a través de redes neuronales con una serie de textos, de videos, de imágenes, de audios, sí, para entender cómo se debe responder. Es decir, se entrena en el lenguaje en el que las personas usualmente escribimos y te da una respuesta que trata de asemejarse a eso. ¿Basado en qué? Basado en la probabilidad de que una palabra aparezca después de otra. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, hablaban de minería de datos y de machine learning. Cuando hablamos de minería de datos, hablamos de descubrimiento de patrones. La minería de datos proviene más del área de la informática, ¿ok? Y la minería de datos lo que busca es detectar patrones en los datos y que esos patrones me permitan generar un modelo, ¿sí? Un patrón que es algo que aparece muchas veces de manera similar. ¿Cuál es el peligro de la minería de datos? Que ciertamente siempre va a detectar un patrón. Siempre hay algo en los datos. El tema es que si tú no lo acompañas de conocimiento del negocio, no necesariamente ese patrón tiene sentido para ti o te va a aportar algo valioso. ¿Ok? El machine learning tiene que ver con este aprendizaje de máquinas, donde ciertamente todo está asociado también con inteligencia artificial, bien, donde ciertamente tú puedes entrenar los modelos con los datos que tú le vas suministrando y él te va generando, por ejemplo, predicciones, clasificaciones. Y llegamos a esto de Business Intelligence y Business Analytics, que quizás son las que parecen iguales, pero no lo son. El Business Intelligence o la inteligencia de negocios surge antes. De hecho, surge hace unos más de 30 años, más o menos, casi ya. ¿Sí? Hoy en día hay muchas empresas o hay varias empresas en Venezuela que ya tienen departamentos de inteligencia de negocios. Y de hecho, por ahí más temprano mencionaban el Power BI. Power BI es una herramienta tecnológica que te permite hacer reportes de inteligencia de negocios. El BI responde a Business Intelligence. ¿Sí? ¿Qué es la inteligencia de negocios? La inteligencia de negocios básicamente es el uso de datos históricos, ¿sí? Para entender qué ha pasado en el negocio hasta ahora y qué está pasando hoy en día, ¿sí? Usualmente, ¿en qué se transforma este departamento de inteligencia de negocios o el área de inteligencia de negocios? En que procesan la cantidad de datos de cualquier departamento. El Business Intelligence debe ser transversal a todas las áreas, ¿sí? Procesa los datos y genera estos reportes que ayudan a los tomadores de decisiones a tomar las decisiones, a identificar cuáles son los problemas, cuáles son las oportunidades, que también lo estamos haciendo, ¿sí? Sin embargo, la inteligencia de negocios se queda en eso, se queda en un estudio diagnóstico y descriptivo, ¿sí? Y hoy en día nos damos cuenta de que el Business Intelligence se quedó corto. Y es ahí cuando surge, ya hace también bastantes años atrás, lo que pasa es que ahora es que está cobrando fuerza, el Business Analytics o la analítica de negocios. ¿Sí? La analítica de negocios, el padre de la analítica de negocios es la inteligencia de negocios. Pero la analítica de negocios va un paso más allá. Y la inteligencia la analítica de negocios combina tres grandes áreas. Combina ciencias estadísticas, ¿sí? Combina la técnica estadística para analizar datos. Combina ciencias de la administración, ¿sí? Para entender cuál es el negocio, qué es lo importante, cuál es la estrategia, cuál es el objetivo y cómo lo voy a medir. Pero también combina herramientas de computación. ¿Por qué necesito herramientas de computación? Bueno, porque hoy en día necesitamos procesar los datos de manera rápida y eficiente. Yo no puedo hacer un estudio en el que yo te diga que la respuesta va a estar dentro de 3 años, porque dentro de 3 años a veces la respuesta ya es innecesaria, ya la oportunidad de negocio se perdió. Entonces debo ser capaz de procesar datos de manera muy rápida.
Y ahí es cuando entra la analítica de negocios. ¿Cuál es el objetivo de la analítica de negocios? Que este procesamiento de datos ayude a tomar decisiones que puedan ser ejecutables y que además generen valor para el negocio. ¿Ok? Precisamente, nuestro objetivo o lo que nosotros defendemos y en lo que trabajamos ciertamente es en esa analítica de negocios. ¿Qué me ayuda la analítica de negocios? La analítica de negocios ciertamente me ayuda a visualizar a los datos como un activo estratégico. ¿Por qué me permite la analítica de negocios, el Business Analytics, ver a los datos como un activo estratégico? Bueno, porque me permiten utilizar los datos y a través de los datos generar valor, un valor desconocido, un valor que yo no tenía en el negocio. ¿Sí? Y ese valor se va a ver reflejado después en una ganancia monetaria. Bien, no necesariamente que a veces la gente lo piensa, ¿cómo puedo sacarle valor a los datos? Y es vendiendo los datos. No, la idea es generar insights con los datos que me permitan mejorar los procesos que ya tengo, mejorar los negocios que ya tengo, crear nuevos negocios a veces, crear cosas nuevas que no existían, pero también saber cuándo algo de lo que estoy haciendo no lo debo hacer más. ¿Ok? Que a veces esa es como la más complicada. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué cosas podemos pensar o en dónde podemos trabajar con esto? Bueno, hay como distintas perspectivas o distintos enfoques en los que yo puedo usar la analítica de negocios dependiendo de el área donde yo me esté desarrollando, ¿sí? Podemos tener una perspectiva que está muy asociada a la innovación, ¿ok? En esa perspectiva que está asociada a la innovación, por ejemplo, una de las cosas que me ayuda a hacer la analítica es a segmentar clientes. ¿Qué es segmentar clientes? Es decir, bueno, de todos los clientes que existen, yo los voy a agrupar en grupos más pequeños que internamente son homogéneos, es decir, tienen características semejantes y que son diferentes a otros. ¿Por qué nos interesa segmentar clientes? Bueno, porque a cada cliente, si yo los tengo segmentados, yo sé cuál es la necesidad que tiene ese cliente, sé cómo debo comunicarme con ese cliente y entonces puedo darme cuenta si yo puedo atender de manera satisfactoria a ese cliente o no, si es un cliente de mi interés en el que yo deba invertir. ¿Qué otras cosas me puede ayudar la analítica? Me puede ayudar a determinar si es necesario pasar ventas a productos más rentables. Y cuando hablo de productos y servicios, ¿ok? En toda la amplitud del término. La realidad es que de todo nuestro portafolio, de todas las cosas que nosotros podemos ofrecer, no todos los productos generan la misma rentabilidad. Entonces, algo que me ayuda a hacer la analítica es identificar dónde están estas brechas, dónde están estas diferencias y cómo puedo hacer para conectar ciertamente a estos clientes con los productos que ellos necesitan, pero que además me generan a mí como empresa, como negocio, más rentabilidad, ¿sí? No solo en el corto plazo, sino en el largo plazo. Bien. También otra cosa que me puede ayudar aquí tiene que ver con identificar qué necesidades hay que satisfacer en los clientes. ¿Ok? El objetivo de esto es podernos anticipar a las necesidades. Bien, a veces yo he escuchado esta frase que es que las necesidades se crean en el mercadeo y eso es mentira. Las necesidades están. Lo que pasa es que no necesariamente los usuarios, los consumidores, somos conscientes de eso. ¿En qué nos puede ayudar la analítica? Bueno, si yo logro entender el comportamiento pasado de mis clientes y veo esas tendencias hacia dónde se están moviendo esos patrones, puedo darme cuenta si hay necesidades insatisfechas. Si hay necesidades insatisfechas, yo puedo ver dentro de mis capacidades, dentro de mi área de negocio, cómo puedo atenderlos. Es necesario crear algo nuevo, es necesario a veces utilizar un producto o un servicio que ya yo tengo, pero darle una dimensión distinta, promocionarlo de una manera distinta. Y esto, si yo logro anticiparme a esta necesidad y logro tener este producto y este servicio listo antes que mis competidores, ciertamente voy a capitalizar mucho más esta ventaja con ellos. Bien, ¿sí? Me ayuda también a entender, por ejemplo, si hay productos complementarios o sustitutivos, productos complementarios que vayan de la mano, que se vendan o que los pueda trabajar juntos. Piensen, no sé si recientemente vieron una alianza que hubo entre Cotex y Pirulí. ¿Vieron esa campaña o no? Excelente, me dicen por aquí. Búscala por allí, Sí, Gabriela. Busca Cotex y Pirulín. ¿Ok? sí, yo la vi Ujú. y Bueno.
Es súper acertada, ¿no? Súper acertada. Desde el punto de vista comunicacional también, o sea, todo Ujú. lo que mueve. Exacto, y ellos son empresas separadas, ellos no son empresas que vayan de la mano, sino es que pertenecen al mismo dueño, ¿ok? Sí, desde lo racional tú dirías, Ujú. bueno, ¿qué es esto? Pero Ajá, después hay una construcción ahí desde la sí, necesidad y lo que está pasando en la mujer. Y el win-win. exactamente, totalmente, Tania. Por aquí Gabriela dice exacto, la historia de los pañales y la cerveza de Walmart o productos sustitutivos, que alguien deje de usar mi servicio porque ahora está usando un servicio nuevo, ¿sí? Piensen lo que ha pasado con los taxis tradicionales, ahora que tenemos Ryder y Yomi, etcétera. Han tenido que cambiar su modelo de negocio también, ¿ok? Entonces, todo esto me ayuda a verlo a la analítica. Me ayuda también a entender el ciclo de vida de los productos. No es lo mismo lo que yo debo invertir no solo comunicacionalmente, sino en el desarrollo de un producto, cuando el producto es nuevo, cuando el producto está en crecimiento, que cuando es un producto maduro, que se vende solo, que ya la gente conoce, que ya la gente confía en él. O inclusive si es un producto que ya está en decadencia, que está de salida. ¿Ok? Entonces me ayuda también saber cómo debo atender esto. ¿Sí? Desde la perspectiva, que es otro tipo de perspectiva, si hablo de las relaciones con el cliente, ¿ok? De cómo yo me relaciono con este cliente, bien sea mi negocio B2B o B2C, ¿ok? Bueno, yo me puedo preguntar o me tengo que preguntar cuántos clientes quiero tener. Yo quiero tener 10 clientes, 20 clientes, 100 clientes, 2 millones de clientes, 20 millones de clientes. ¿Cuántos clientes quiero tener? Esto tiene que ver con esta proyección a futuro de hacia dónde quiero ir, cómo voy a crecer, cuál quiero que sea mi tamaño. Bien, pero casi tan importante o de la mano con cuántos clientes quiero tener, cuántos clientes puedo atender bien, ¿ok? Porque de nada me sirve decir que yo voy a tener a 10 millones de clientes si los voy a atender a todos mal o solo puedo atender a unos pocos bien, porque no tengo la capacidad, ¿ok? Entonces, bueno, esto tiene que ver con el crecimiento. ¿Cuánto estoy dispuesto a crecer? Para crecer tengo que invertir, pero este crecimiento tampoco puede ser muy acelerado porque usualmente si uno crece muy rápido, no logras desarrollar las competencias y eventualmente lo que te sucede es que estás atendiendo a muchos clientes, pero los índices de satisfacción comienzan a bajar, ¿ok? Y entonces el cliente termina migrando a otras empresas. Esto también está asociado al ciclo de vida de un cliente, porque así como un producto tiene un ciclo de vida, el cliente también tiene un ciclo de vida conmigo. ¿Dónde comienza? La primera vez que me hace la compra. ¿Dónde termina ese ciclo de vida? Cuando deja de comprarme. ¿Ok? ¿Cuál es mi objetivo como negocio? Que la vida que pasa el cliente conmigo sea lo más larga posible, ¿cierto? Usualmente a mí no me interesa un cliente que me compra una sola vez. Eso no me genera rentabilidad. Ese no es el negocio. El negocio muchas veces está en cómo yo hago y cómo hago funcionar la recompra del mismo producto, del mismo servicio o de servicios asociados, para además venderle más cosas, que es una manera de hacer crecer al cliente. ¿De qué depende el ciclo de vida del cliente? Bueno, de ese tiempo que pasa conmigo, desde que inicia hasta que finaliza. Por eso es que uno diversifica la cartera, porque obviamente no es lo mismo lo que tú le puedes ofrecer a una persona de 20 años que luego a una persona de 30, de 40, de 50, de 60, de 80 años. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo hacer para acompañar al cliente a lo largo de todo este tiempo? Bien, ¿cuánto, por ejemplo, le debo estar vendiendo en promedio a estos clientes para mantener mis objetivos? ¿Sí? ¿Cuál debe ser la frecuencia de la compra, el monto del ticket promedio? ¿Sí? ¿Cómo hago para conservar a los clientes valiosos? Porque sabemos que no todos los clientes me van a generar la misma rentabilidad. Entonces, bueno, ¿qué es un cliente valioso? Un cliente que me está generando rentabilidad, que me está generando además una rentabilidad constante, seguramente, ¿sí? Y que yo sé que puedo mantener en el tiempo. Entonces, las estrategias de retención que yo voy a hacer con estos clientes no son las mismas de aquellos que me compran cada mucho tiempo por montos además muy bajos, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cuál es el marketing mix en función de este conocimiento que yo tengo del cliente? ¿Sí? ¿Qué precio le doy? ¿Qué promoción? ¿Por qué canal me comunico con el cliente? ¿Cómo hago crecer a los clientes potenciales? ¿Cómo hago para que una vez que capturo un cliente, yo tenga y genere más valor con él y él también perciba que está generando más valor conmigo? Y esto de hacer crecer a los clientes potenciales aplica dentro de la misma empresa.
porque la realidad es que cada uno dentro de la empresa donde ustedes están son clientes de la misma empresa, ¿sí? Todo el personal que labora en una empresa es cliente de esa empresa, es un cliente interno. Y entonces, bueno, ¿cómo estoy haciendo yo como negocio desde el área de recursos humanos para hacer crecer a mis propios trabajadores, a mis propios colaboradores, ¿ok? ¿Cómo hago para aumentar, para incrementar su valor? ¿Sí? ¿Y cómo hago una segmentación entonces basada en este valor de los clientes? Clientes que son estrella, que son más VIP, que son clientes oro, unos más plata y unos tipo bronce, por ejemplo, ¿sí? Y que no sea una segmentación de escritorio, sino una segmentación que se basa en el comportamiento que ellos han tenido, en las ventas que han tenido, en sus datos transaccionales, por ejemplo, ¿sí? Y también relacionar y asociar a los clientes con los productos para saber qué le ofrezco a cada uno desde una perspectiva que está más asociada a la excelencia operativa, a cómo ser bueno y eficiente a nivel operativo, tenemos, por ejemplo, cómo puedo reducir las variaciones en los procesos. Si yo tengo mis procesos, una de las cosas que nos interesa ahorita tiene que ver con ser más eficientes, controles de calidad, ¿cierto? Que el proceso, que el producto sea más uniforme, que haya menos interferencias. Entonces, bueno, ¿cuáles son mis valores normales y cómo los puedo ir mejorando poco a poco? Sí, en estos procesos de mejora continua. ¿Cómo puedo además controlar mis costos, mis gastos? ¿Cuánto estoy gastando en cada cosa para que esto no se me vaya de las manos y sí sea un éxito a nivel de ventas, pero al final lo que estés perdiendo dinero? ¿Sí? ¿Cómo puedo minimizar el desperdicio de material y maximizar el uso de los recursos sin necesidad de estar explotando a los trabajadores? ¿Sí? También un tema de optimización de procesos. ¿Cómo puedo hacer que a lo largo de todo mi proceso tenga menos cuellos de botella, menos momentos donde se tranque el serrucho, por así decirlo, de una manera muy coloquial, ¿sí? Donde el proceso sea más lento, que pasa por más puntos de control. ¿Cómo puedo hacer que sea mejor? Puedo tener una gestión de la inversión inicial. Usualmente cuando empezamos un negocio nuevo o inclusive dentro del negocio, si tenemos iniciativas comerciales nuevas, pues esto siempre requiere una inversión de capital importante. Entonces, ¿cómo puedo hacer para validar, para asegurar que esa inversión que estoy haciendo la voy a recuperar en el tiempo que tengo previsto? ¿Ok? Y también, por ejemplo, maximizar las ventas. ¿Cómo puedo sacarle más partido a lo que estoy ya vendiendo? ¿Sí? ¿De qué manera lo puedo hacer mejor? En esto, como les decía, la herramienta que nos ayuda es la analítica de negocios o el Business Analytics, que es un proceso que nos ayuda a desarrollar decisiones que sean procesables o recomendaciones, que están basadas en datos históricos. Y aquí destaco el tema de decisiones procesables. ¿Por qué hablamos de decisiones procesables? Porque tienen que ser decisiones que se puedan ejecutar del corto al mediano plazo y que además me vayan a generar rentabilidad, ¿sí? Que haya un retorno de la inversión positivo, ¿sí? Como les había mencionado, combina informática, computación, ciencia computacional y ciencias administrativas para ayudarnos a resolver problemas. Y esto tiene tres dimensiones. Una que llamamos analítica descriptiva, una analítica predictiva y una analítica prescriptiva. La analítica descriptiva busca responder a la pregunta de qué pasó o qué está ocurriendo ahora también. La analítica descriptiva se parece mucho, mucho al business intelligence, ¿sí? Lo que nos da es un estado del arte hoy, cómo estamos hoy y cómo hemos estado antes. Usualmente también se asocia mucho al diagnóstico. Nos ayuda a entender cuál es la situación que tenemos hoy en día y dónde están esas brechas entre lo que deberíamos tener según nuestro objetivo declarado y lo que estamos haciendo en este momento. Una vez que uno domina la analítica descriptiva, uno se comienza a preguntar, bueno, ¿qué va a pasar luego? ¿Sí? Ahí es donde entra la analítica predictiva con la generación de modelos que nos ayudan a hacer estimaciones, nos ayudan a hacer proyecciones, nos ayudan a hacer clasificaciones. Por ejemplo, a estimar la demanda para el próximo mes y eso me va a ayudar a saber cuánto debo producir. Por ejemplo, cuando llega un cliente nuevo, ¿qué tipo de cliente es? ¿Qué tan probable es que un proveedor me cumpla o no me cumpla con los plazos? ¿Ok? Todo este tipo de cosas yo puedo generar modelos que me ayuden a predecir qué va a pasar luego. Y una vez que uno domina la analítica predictiva, pasamos a un proceso que se llama o a una analítica que se llama prescriptiva.
que nos ayuda a responder a la pregunta de qué debemos hacer. ¿Por qué la analítica prescriptiva va más allá? Porque en la analítica prescriptiva se combinan, además de los modelos que ya tenemos y del diagnóstico inicial, tenemos procesos de simulaciones y de optimizaciones para entender multiplicidad de escenarios y ayudarnos de verdad a tomar decisiones óptimas, decisiones mucho más acertadas y mucho más certeras de lo que yo quiero lograr. Bien, algunos problemas y soluciones típicos que podemos resolver con la analítica. ¿Ok? Dentro de la analítica descriptiva, por ejemplo, podemos ayudarnos a descubrir patrones de productos que se compran juntos. Esto se hace a través de una técnica que se llama reglas de asociación, que básicamente lo que busca es, bueno, a través de muchos tickets de compra, qué productos se compran juntos de manera cotidiana en el mismo ticket. ¿Ok? Sí, qué productos se compran además secuencialmente con frecuencia. Bueno, si yo esta semana compré un producto, la semana que viene, ¿cuáles son los productos que yo voy a comprar? Sí. Y también qué productos o paquetes de servicios entonces yo puedo tener en unas canastas de compra. Un ejemplo clásico de esto es el que mencionaban aquí de los pañales y la cerveza. Este cuento, para los que no se lo saben, ocurrió en Walmart hace ya varios años y ellos se dieron cuenta que es que ellos tenían una serie de tickets de compra donde muchas veces estaba apareciendo pañales infantiles además y cerveza. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos comenzaron a indagar un poco más en esos tickets de compra y se dieron cuenta que la mayoría de esas compras ocurrían los viernes en la noche, más o menos alrededor de las 7 de la noche, y que además eran realizados por hombres de alrededor 27, 28 años. ¿A qué les suena a ustedes esa historia? ¿Cómo se imaginan una situación así? Hombres de unos 27, 28 años que los viernes en la noche compran pañales infantiles y cerveza. ¿Tiene mucho sentido eso o no? Beber en casa, dice Tania. Mira, Tania, yo voy un paso más allá y yo me hago toda la película. Este es un padre primerizo con su esposa, la madre de su hijo. Él está en el trabajo y ella lo llama el viernes y le dice, cariño, se nos acabaron los pañales. Necesito que antes de venir a la casa vayas y compres, ¿verdad? Tal cual, los mandan, aquí Vanessa dice, los mandan a comprar pañales y el hombre, pobre hombre sacrificado después de trabajar toda la semana, dice, bueno, yo también me merezco esto, ¿verdad? Y se compran unas cervezas. ¿Qué hizo Walmart? Comenzó a colocar en el mismo pasillo, uno al lado del otro, los pañales y la cerveza. ¿Para qué? Para que sea más fácil la compra. ¿Ok? Hay productos de este estilo que son súper obvios. Por ejemplo, si usted va a comprar pasta, espaguetis, pasta corta, pasta larga, ¿qué va a comprar casi que con seguridad? La salsa, La salsa María Isabel. Y eso no está en el mismo pasillo en el supermercado. es correcto, sí. Sí. Y cada vez que ustedes compran en línea, Mercado Libre, Amazon, etcétera, ¿cierto? ¿Qué hace ellos? Ustedes pinchan un producto y lo meten en el carrito y le dicen, te podría También te interesar. podría interesar esto. ¿En qué se basa ese también te podría interesar? Bueno, en que otras personas que han comprado ese producto también han comprado este, ¿no? ¿Sí? Y te estoy haciendo una Sí, recomendación. lo hace Zara, lo hace H&M en sus Ujú, páginas web. Compras un ¿sí? pantalón y abajo te salen las partes de arriba que podrías usar, los zapatos, la correa, los accesorios, Ujú, todo, te ponen como el outfit. exacto. Y entonces, ¿qué busca hacer eso? Bueno, que tu ticket de compra sea más alto, ¿cierto? Y que Es generes más valor correcto. para la empresa. Eso es todo. Y eso yo lo puedo hacer con todos los productos que yo tengo. Yo puedo usar mi facturación para descubrir estos patrones, ¿ok? ¿Sí? Que los de Farmatodo son indescifrables, sí puede ser, Lexis. Porque, bueno, lo que pasa es que Farmatodo, ellos están trabajando en esto de trabajar con estas herramientas, pero ahí tenemos un tema importante que pasa en Venezuela y es que a veces tú tienes una misma persona que compra no solo para él, sino para varias personas. Y puede que por eso a veces los paquetes de compra sean indescifrables, ¿ok? Porque, por ejemplo, tienes una persona que quizás compra crema antiedad, ¿sí? Pañales infantiles y luego compra hipertensivos y luego, o sea,
es una canasta porque no es la canasta propia, sino es la canasta familiar. ¿Ok? Entonces hay que diferenciar ahí del comprador, que es el cliente, versus el consumidor final. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hay que tener esto. Tiene que ver también, tú te puedes apoyar y tú puedes unir esto a ciertamente las búsquedas que tú haces de cosas que igual no compraste, pero que buscaste y revisaste. ¿Sí? ¿Ok? Dentro de la analítica descriptiva, ¿qué otras cosas podemos buscar hacer? Podemos hablar del recorrido o del journey del cliente a través de algo que se llama minería de procesos para entender precisamente cómo es tu proceso de compra. Desde que tú te enteras, vas a la tienda, no vas, o revisas en línea, te pruebas el artículo, le vuelves a dar otra vuelta, te lo pruebas, etcétera, ¿sí? Y cómo haces todo ese camino para saber dónde se detiene el proceso y dónde dejas de comprar o dónde está ese elemento que te puede impulsar hacia la compra, ¿sí? Sí, Raiza, aquí 15 y último se sabe que se compra mucho más. De hecho, tú ves que va a haber más promociones, va a haber más ofertas. Siempre te lanzan además estímulos adicionales. Tenemos técnicas de segmentación, precisamente técnicas que nos ayudan a medir realmente qué tan distantes son los clientes en función de sus comportamientos previos y qué tan parecidos son para generar estos segmentos de clientes. Tenemos también metodologías para identificar tendencias, tendencias que ya existen o también cosas nuevas que puedan surgir y que puedan darme una oportunidad y una ventaja contra mis competidores, ¿ok? Analizar las ventas pasadas para ver precisamente dónde están esos valles, dónde están esos picos, ¿sí? Qué tan eficaces están siendo las promociones que yo estoy haciendo o qué tan poco eficaces están siendo, ¿sí? Tenemos también valor de vida del cliente, que es una combinación de ese ciclo de vida del tiempo que permanece conmigo y lo utilizo también junto con los tickets que compra y cuánto dinero me está generando a través de la frecuencia y el valor monetario que él tiene, ¿sí? También cuantificar las pérdidas por el abandono de clientes. Es decir, bueno, ¿qué tan costoso es que un cliente me abandone dentro de una analítica predictiva? ¿Sí? Si un cliente se va, y voy a perder mucho porque se vaya, yo debería hacer lo posible por retenerlo. Pero si un cliente se va a ir y él realmente no me va a generar una pérdida importante para mi negocio, debo invertir en retenerlo o dejo que se vaya. ¿Ok? También predecir cuándo se va a ir, cuándo es que un cliente me va a abandonar. Entender el cliente multicanal y cómo puede reaccionar él si yo me comunico a través de distintos canales, cuáles son más eficaces para unas cosas y para unas personas y cuáles no, para saber también en cuáles debo trabajar. ¿Cuándo me va a abandonar el cliente? Desde el cliente, recuerden, el cliente, el que me compra, hasta el cliente interno. ¿Cuándo un trabajador va a renunciar? Yo les aseguro que eso casi siempre pasa, que ese trabajador que nunca se tomó vacaciones, ¿verdad? Y de pronto agarra los 6 meses seguidos de vacaciones que tiene. ¿Qué pasa casi siempre después de esas vacaciones largas que se toma y que está 6 meses fuera de la empresa? Vuelve o se irá. Renuncia. Raiza, ese casi que ya está trabajando en otro lado, ¿verdad? Entonces, bueno, la realidad es que cuando un cliente te va a abandonar, él te da señales. Usualmente un cliente que te va a abandonar te comienza a comprar menos cantidades. Comienza a haber un tiempo más largo entre compra y compra. ¿Y cómo te vas dando cuenta de eso? Bueno, porque tú has ido analizando su histórico, tú sabes cuál es su comportamiento y entonces él lo va a ir cambiando. Y esos cambios van a ser evidentes en el análisis de datos. Y entonces tú podrías aplicar correctivos a tiempo si fuera necesario. Sí, un autodespido silencioso hay a veces. ¿Sí? ¿Qué más podemos tener dentro de estas analíticas predictivas? Por ejemplo, la evaluación de riesgo crediticio. Yo sé que esto uno lo asocia mucho al banco, cuando uno va a pedir un crédito y a uno le piden una serie de componentes para saber si vas a pagar o no vas a pagar, pero piensen que el riesgo también crediticio puede ser cuando yo le doy oportunidades a un cliente que me pague después de que le suministré la mercancía, ¿verdad? Entonces, le doy a todos las mismas condiciones de pago. Les pido que paguen por adelantado o les doy varios días de crédito. ¿Cuántos días de crédito le doy a cada cliente? No le puedo dar el mismo tratamiento a todos los clientes ni por todos los montos. Entonces, ¿cómo saber a qué clientes sí y a qué clientes no? ¿Hasta dónde llega ese riesgo que puedo asumir? ¿Ok? Hacer pronóstico y previsión de la demanda en estos momentos es súper importante. Nadie quiere tener un stock parado porque sabemos lo que cuesta tener ese inventario. Entonces, bueno, ¿cuánto debo producir para que de veras lo que yo produzca esté en los anaqueles y se venda? Porque tan peligroso como tener sobrestock y tener un inventario parado de ambos productos que pueden ser perecederos en el corto plazo es
que yo deje de estar presente en los anaqueles y la gente no me compre. ¿Por qué no me compra? Porque no existo para ellos. Salgo de donde ellos me ven, ya no me ven y entonces se fueron con la competencia. ¿Sí? También temas de optimización de precios. Hoy en día el precio es fundamental. Entonces, ¿cuál es el precio que de veras están dispuestos a pagar los clientes? Y donde yo además puedo cubrir mis costos y tener un margen de ganancia que sea interesante. ¿Cómo hacer para que estas recomendaciones de las que hablábamos antes sean de verdad personalizadas y no sea una recomendación que tú la veas y digas, uy, esto no me sirve para nada? De verdad que yo vi esta recomendación y esto para nada se parece a mí, porque quizás es una recomendación muy genérica y que no responde a tu segmento particular. ¿Cómo puedo hacer para gestionar el inventario? Lo relaciono con mi estimación de demanda y además hay unos ciclos y entonces sé qué debo producir en cada momento y en qué cantidad. ¿Cómo debo hacer la repartición, la asignación de recursos entre las distintas áreas? ¿Cómo puedo hacer para optimizar una ruta de entrega? ¿Sí? ¿Cómo puedo sacarle el mayor partido? No tiene sentido que si tengo que dirigirme hacia Oriente, mande a dos camiones distintos si, por ejemplo, todo lo podía mandar empaquetado en el mismo sitio. Entonces, ¿cuáles son las mejores rutas que me van a generar menos gastos y menos tiempo invertido y menos personal, pero que igual voy a tener la misma satisfacción con el cliente, ¿no? ¿Sí? ¿Y quién analiza los datos? Ustedes dirán, bueno, ¿esto lo hace quién? ¿La máquina, la inteligencia artificial? La realidad es que hoy en día hablamos de que hay un equipo y este analista de negocios o el business analyst es como un director de orquesta que conoce del negocio y conoce las técnicas de análisis de datos, pero no necesariamente es quien las ejecuta siempre, ¿sí? Pero él puede comunicarse con la parte técnica y con la parte estratégica para entender y para coordinar los esfuerzos. Hablamos de que puede haber un científico de datos, que es ciertamente quien está procesando los datos, un analista de datos, que es quien hace los modelos como tal. Podemos tener, dependiendo de la magnitud de nuestra empresa y de lo complejo que sea el sistema, un administrador de bases de datos, una persona que solo se dedica ciertamente a mantener actualizadas las bases de datos con unos formatos estables, sin errores, alguien que hace la arquitectura de los datos, precisamente diseña y organiza cómo debe estar todo esto y cómo se conectan los elementos, a un estadístico que valide que estos modelos sean lo suficientemente robustos y cuándo caducan, cuándo dejan de ser funcionales. Podrías tener un ingeniero de datos que es un programador, sí, que genera soluciones internas que te permitan dar respuesta a todo esto en un tiempo mucho más rápido. ¿Qué tan grande o qué tan pequeño tiene que ser el equipo? Bueno, depende de la complejidad del problema, de la complejidad del negocio. Si es muy grande, vas a necesitar más personal. ¿Cuál es el peligro? Que a veces se hablaba de tener una única persona que hiciera todo esto. Bueno, que esa única persona es la única que entonces sabe hacer todo esto. Si esa persona se te va, se te cae todo tu sistema de análisis de datos. Entonces, siempre es mucho más sencillo desarrollar distintas capacidades en distintas personas y que trabajen coordinadamente como un equipo. ¿Se hace de un día para otro? No, esto es un proceso que va tomando tiempo y que parte porque desde la directiva, desde arriba, haya una cultura basada en datos, una cultura donde se entienda que ciertamente la mejora continua, la optimización, la generación de valor, la voy a obtener a través del análisis de mis datos. ¿Sí? Y ese es el mensaje con el que yo los quiero llevar. El objetivo no es únicamente aprender técnicas porque sí o analizar datos porque sí, sino desarrollar una mentalidad basada en datos, una mentalidad que nos permita identificar los problemas a través de la evidencia que nos arrojan los datos y generar soluciones también que estén sustentadas en esta información. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta esta parte. ¿O fue todo muy complicado? ¿Ok? ¿No? ¿Cómo la desarrollamos, Raiza? Ciertamente, uno tiene que aprender. Nosotros aquí en el IESA hemos ido trabajando, hay otro profesor que trabaja conmigo de la mano que se llama José Prat, y nosotros tenemos un programa de analítica de datos para la toma de decisiones. ¿Qué hacemos en ese programa de analítica de datos para la toma de decisiones? Profundizamos en todas estas técnicas que hemos estado hablando, en todos estos procesos. Raiza, desde cómo capturar el dato, cómo hacer la limpieza y asegurar la capacidad de que el dato sea de buena calidad.
para que no sea una cosa que, bueno, saqué una conclusión, pero es que los datos estaban sucios, como hacer una comida con productos de mala calidad. No es lo mismo, ¿sí? Hasta generar los modelos, hacer segmentaciones, interpretar además estos modelos y ver qué tan bueno es. En el programa desarrollamos analíticas descriptivas y analíticas predictivas, ¿ok? Y lo utilizamos a través de herramientas gratuitas, donde no se necesita programar. Porque uno de los grandes retos que nosotros hemos encontrado con este tipo de técnicas, cuando las quieres dar en personas o quieres que personas que trabajan en el negocio y que saben del negocio las utilicen, es que si te vas a poner a programar en un lenguaje R o Python, usualmente eso asusta a todo el mundo, ¿sí? Entonces usamos software que son gratuitos, lo cual implica que no hay un gasto adicional para el negocio en adquirir la herramienta y que además es muy fácil de aprender, ¿ok? Es bastante intuitiva la herramienta y permite generar unos flujos de trabajo que son reutilizables, ¿ok? Una de las cosas que tenemos en este programa es que se les pide a los estudiantes, a los participantes, que desarrollen un proyecto de análisis de datos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, este proyecto básicamente te permite decir, bueno, yo tengo este problema en mi negocio y quiero resolverlo y lo puedes resolver acompañado de nosotros en este proceso a lo largo del programa. Bien, voy a ir leyendo. El CRM como fuente de la verdad, sí. Necesitas, Vanessa, tener un buen CRM y que lo utilices. ¿Ok? Cosas que yo he visto locas que a veces pasan en Venezuela, que seguro a ustedes les ha pasado, que van a una tienda que es de cadena y tú has comprado siempre en la misma tienda que está ubicada en el en el centro comercial A y tienen tus datos. Y vas a la tienda que está en el centro comercial B y te preguntan todo otra vez. Es como que tú como cliente no existes para ellos. Entonces ahí debe haber un problema de que no están utilizando, no estás conectando el CRM con la venta. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener un CRM, eso ayuda muchísimo, pero bien gestionado. Herramientas que permitan normalizar los datos en un formato estándar. Sí, usualmente ahí también depende de la magnitud que tengas de datos y de los sistemas que tengas. ¿Ok? Hoy en día la mayoría de los sistemas terminan siendo compatibles o puedes hacer transformaciones con ellos. Por ejemplo, Power BI es algo que se conecta a múltiples fuentes de datos y te permite procesarlos, limpiarlos y generar tableros. Llega hasta la parte de visualización y de analítica descriptiva. No te genera los modelos que te generan, no son robustos, pero, por ejemplo, las bases de datos que descargas de allí las puedes conectar con herramientas como Orange Data Mining. Hoy en día hay algunas herramientas que están comenzando a usarse basadas en inteligencia artificial, pero con esas siempre hay que tener cuidado, Lexis, porque recuerden que todo lo que uno sube a la inteligencia artificial, sobre todo si son datos sensibles de la empresa, eso se va a quedar allí. Entonces uno no puede estar compartiendo esa información privada en cualquier plataforma. Siempre es mejor, aunque sean plataformas que estén en la nube, asegurarse de leer esa letra pequeña de si esos datos quedan disponibles para alguien más. ¿Ok? Bien, ¿sí? Eh, sí, aquí tienen, exacto. Locker Studio es lo mismo que Power BI, pero es la versión de Google. Usualmente, además, todas estas herramientas, y esto es algo importante, tienen unas versiones, son plataformas freemium, usualmente. Es decir, que tienen una parte gratuita que tú puedes utilizar y tienen una parte paga donde, bueno, tienes más acceso a memoria, capacidades, etcétera. Otras aplicaciones adicionales. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos en eso? Que uno siempre debería primero desarrollar las competencias y luego dedicarse a comprar la herramienta tecnológica, adquirirla. Porque un error común que a veces uno ve es que las empresas compran la herramienta, ¿sí? Y compraron un software o tienen una capacidad instalada muy grande, pero nadie en el negocio sabe utilizarlas. Y entonces terminas pagando un montón de licencias que no utilizas. Y hoy hay una gran variedad de herramientas y uno lo que debe es ir explorando para saber cuál te va a ayudar en el negocio, ¿sí? Y cuáles logras manejar, ¿sí? Eso de gobierno del dato viene, María, de esa cultura del dato inicial, ¿ok? Ahí, gobierno del dato implica un montón de políticas y de cultura de, bueno, se van a almacenar datos, cómo se van a almacenar, tiene que ver con cómo vas a proteger estos datos, ¿sí? Cómo vas a hacer que sean accesibles para las personas, cómo los vas a mantener actualizados.
y luego que al final esos datos no solo que los tengas almacenados, sino que de veras los estés utilizando y todas las personas a lo largo de toda la cadena del negocio, desde el presidente, desde el director que tiene el cargo más alto hasta el asistente, entiendan que esos datos son los que los ayudan a tomar mejores decisiones. No es un proceso de un día para otro. Usualmente esto es algo que lleva tiempo porque hay que cambiar maneras de pensar de las personas y procesos. ¿Ok? En el programa hablamos de algunos temas de gobierno de datos, ciertamente porque esto siempre viene transversal con el análisis de los datos y precisamente de cómo podemos implementar ciertas estrategias que nos lleven al desarrollo de este gobierno del dato y de esta cultura del dato en el negocio. Me dijeron que tengo que hacer un minuto comercial aquí porque, bueno, esto toca siempre. Este programa que yo les mencionaba de analítica de datos es un programa que nosotros ya tenemos un tiempo trabajando con él. Lo abrimos 2 veces al año y de hecho va a abrir el 23 de febrero. Se hace 100% virtual, lo cual es una ventaja para las personas que no están en Caracas, que igual puedan usar la actividad. Y las clases suelen ser 2 días a la semana, ¿ok? Costo, le voy a pedir ayuda a Ángela porque no me lo sé, pero sí me sé, Raiza, perdón, Lexis, que los que se conectaron el día de hoy tienen un 15% de descuento, ¿sí? Y que se puede pagar en cuotas. Creo que Ángela está por ahí, ¿verdad? Sí. Nombre del programa. Eh, el programa es Analítica de Datos, toma decisiones, sí, ¿verdad? Toma decisiones basadas en datos, sí, y el programa que utilizamos es Orange Data Mining. Es un programa que se basa en lenguaje Python, pero ustedes no ven el código, ¿sí? Ángela, yo no te escucho, creo que no tienes el micrófono bien. Profe, ¿me escucha? Andrea, ahora a ti sí, Andrea, a ti sí te escucho. Sí, soy Ángela, estoy por aquí porque Ah, el audio no Ángela, funciona. adelante, gracias. Sí, profe, van a tener un 15% de descuento en el programa de analítica de datos para un total de 1020. Les quedaría en 1020. Nosotros le ofrecemos cancelar en cómodas cuotas. Le vamos a estar enviando un correíto con las cuotas y el cupón de descuento. Ok, entonces sí. Sí, claro que sí, Tania. Les van a enviar toda la información con el resumen de cuáles son los temas específicos que se ven. Y sí, el proyecto lo lleva cada persona. El proyecto ahí, Tania, es un proyecto individual de cada persona donde utilizan datos reales que tengan. Son unas 54 horas en total, son unos 3 meses. Sí, hay un certificado donde además como tienen el trabajo, Raiza, hay un certificado de aprobación con la calificación que obtienes además. ¿Ok? Sí. Cualquier pregunta adicional que tengan, nos pueden escribir. Igual les vamos a estar mandando un correo con toda la información. Y cualquier duda que tengan adicional, no duden en contactarnos, ¿de acuerdo? Ujú. Sí, 3 meses, exacto. Yo decía, eran tres. Muy bien. ¿Algo más, muchachos? ¿O esta juventud del día de hoy? Gracias por todo. Gracias, Marisabel. Raiza, la herramienta es gratuita, es un software gratuito, entonces no necesitas licencia. Tú la descargas y esa te queda para siempre contigo y la actualizas cuando sea necesario, ¿ok? Sí, ok, entonces no tienes que usarla solo por este tiempo, sino que la vas a poder utilizar después. Buenísimo. Muchísimas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Que pasen una feliz tarde y un buen fin de semana, que es largo este fin de semana. Que les vaya súper bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, Andrea. Gracias, Ángela.